Muy buenos días, jóvenes. Es un gusto para mí estar con ustedes por este medio nuevamente, dándole gracias a Dios por un nuevo día. Iniciamos con la segunda clase de la semana, esperando en Dios que estén muy bien y que Dios nos dé sabiduría y mucha inteligencia. Ustedes ven en la pantalla allí una cita, una frase que dice: con fe vemos lo invisible, creemos lo increíble y lo recibimos lo imposible, ¿verdad? Generalmente nuestra fe en Dios lo es todo, y lo que no es visible para algunos nosotros lo vemos, ¿verdad? Y creemos lo increíble y lo recibimos lo imposible, ¿verdad? Así que la fe es la que mueve montañas, y que Dios con su gran amor y su fortaleza siempre nos ayuda en todo momento, ¿verdad? Iniciamos con el nombre de Dios. Ustedes ven en la pantalla también 1 Juan 3:16, que dice esto: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, ¿verdad? El mayor ejemplo de Jesús eh, eh, es en cuanto a Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos y nuestro prójimo, que es el que está al lado de nosotros. Y el prójimo no son solo nuestros hermanos de la carne, sino también el que tenemos próximo, ¿verdad? En nuestro trabajo, en el colegio, en la casa, nuestros amigos, ¿verdad? Y el mayor ejemplo fue nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y nos ama incondicionalmente. Usted dirá: ¿por qué usted habla acerca de esta cita bíblica? Si usted puede darse cuenta, lee la cita bíblica, hay varios verbos. Por ejemplo, el verbo amar. El verbo amar, en este caso, también nosotros, el verbo deber, yo debo, tú debes, él debe. Y entonces lo que vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar del sintagma nominal y el sintagma verbal, que tiene mucha lógica, ¿verdad? En este caso estamos hablando del amor que Dios mostró por nosotros, ¿verdad? Que en este caso podríamos decir que es el sustantivo. El día de hoy vamos a hablar del sintagma nominal y sintagma verbal, el cual ustedes tienen que hacer unas oraciones identificando sintagma nominal y sintagma verbal. Para iniciar a hablar acerca del sintagma nominal y sintagma verbal, vamos a decir que es un sustantivo. Es de quien se habla en la oración, ¿verdad? Son aquellas palabras, objetos inanimados o animados, de los cuales usted encuentra en un texto, de los cuales usted encuentra en una oración. Y son los sustantivos, son palabras con las que referimos a los seres vivos, a las cosas, a los conceptos o ideas. Por ejemplo, el amor, que hablábamos del amor que Dios nos tiene y que nos tuvo y que nos seguirá teniendo. La esperanza que tenemos nosotros, los hijos de Dios, en la libertad también, de alguna manera. También vemos ahí las cosas como la mesa, la camisa, las piedras también, ¿verdad? ¿Qué es un sustantivo? La persona, animal, lugar o cosa de quien se habla en la oración. Y vemos ahí el ejemplo: el plomero arregla la pipa. En este caso, ¿cuál es el sustantivo? ¿De quién se habla en la oración? Del plomero. Y usted ve subrayado ahí. También vemos la otra oración que dice: mi papá trabaja mucho. Usted ve el subrayado ahí: papá. En este caso es el sustantivo, ¿verdad? Animal. La jirafa es alta. Usted ve el subrayado ahí: jirafa. Y de igual manera en la siguiente oración, el elefante es gigante. También ve en el lugar: el parque es bonito. ¿Dónde? El parque. En este caso es el sustantivo. Y también vemos la cosa, en este puede ser: el árbol es verde. ¿Cuál es el sustantivo? Árbol, ¿verdad? Tenemos diferentes sustantivos. Aquí veamos nada más sustantivos en términos generales, pero aquí vamos a ver sustantivos ya en sus divisiones. Por ejemplo, tenemos los sustantivos comunes y los sustantivos propios. Los sustantivos comunes nombran a los seres o objetos que pertenecen a una misma clase, es decir, de manera general, que pertenecen a una misma clase. Por ejemplo, niña, país, río, perro, ¿verdad? Son seres que pertenecen, objetos que pertenecen a la misma clase, hablando en términos generales. Yo digo niña y no sé qué niña es, pero es una niña, ¿verdad? Ahora, en el sustantivo propio nombra los objetos de manera particular, de manera dependiente. En este caso, Marilú, Perú, Amazonas, Bronco. Por ejemplo, niña. ¿Cómo vamos a identificar en el sustantivo propio? Marilu se llama la niña. ¿Cómo se llama el país? Perú. ¿Cómo se llama el río? Amazonas. ¿Cómo se llama el perro? Bronco. Entonces, aquí en el propio yo ya identifico específicamente el elemento, ¿verdad? Y vemos el ejemplo acá.
Me gusta leer el cuento de Pinocho. ¿Qué cuento? Cualquier cuento, sustantivo común. ¿Cómo se llama el cuento? Pinocho, sustantivo propio, ¿verdad? Aquí vemos más sustantivos, sus divisiones. Ya vimos los comunes, ya vimos los propios. Ahora vamos a ver los concretos, que nombran elementos tangibles, aquello que se puede tocar. La boa, elmo, una foto, un mono. Son concretos, aquellos que se pueden tocar. Y los abstractos son aquellos que se pueden percibir por los sentidos, como por ejemplo la alegría, el dolor, la esperanza, la maldad, que son los sustantivos abstractos. También tenemos los sustantivos individuales que nombran elementos en forma individual, como por ejemplo el cerdo, el elevador, nadar, perro. Y los colectivos en forma elementos de la misma clase, pero en conjunto, por ejemplo, caserío, enjambre, jauría y saucel. En este caso, usted ve que los colectivos se nombran en singular, pero un determinado grupo de elementos. Por ejemplo, enjambre tiene muchos animales, ¿verdad? Jauría de igual manera, pero les estamos hablando en términos singulares. En este caso son los sustantivos colectivos. También tenemos los sustantivos contables que nombran elementos que se pueden contar, como por ejemplo un avión, un barco, un elevador, una gallina. Y los incontables son aquellos que no se pueden dividir en unidades. Por ejemplo, el calor, la lluvia, la naturaleza, la pereza no la podemos contar, ¿verdad? También tenemos ahora otro ejemplo, los sustantivos propios. Usted los nombres y apellidos. Carla Velázquez, Cumbre del Barro, de Peñol, Maullín, Chile, América, Rex, Dumbo, Tommy, Tom y Jerry. Nombres de instituciones, Caribanero de Chile, Junta de Vecinos, Universidad de San Sebastián. Usted puede ver acá los sustantivos propios en sus diferentes grupos. También tenemos otros sustantivos colectivos que nos identifican el origen o el lugar de donde vive una persona. La mayoría se le añaden terminaciones como es, eino, ina, ana, i, eño, eña. Por ejemplo, los gentilicios no se escriben con mayúsculas, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros somos de Guatemala, somos guatemaltecos. Ella es japonesa, él es africano, él es valenciano, que es de Valencia, él es africano, que es de África, ella es japonesa, que es de Japón, nosotros somos guatemaltecos, que somos de Guatemala, los hondureños, que son de Honduras. Todos esos son gentilicios. También tenemos los pretonímicos que se derivan de nombres propios, por ejemplo, Díaz, Diego, Fernández, Fernando, Ramírez, Ramiro, Martín, Martínez, Sánchez, Sancho. Y vemos los sustantivos colectivos otra vez que nombran un conjunto de seres en un objeto de una determinada clase. Un objeto de determinada clase, por ejemplo, archipiélago, piara, enjambre, baraja y constelación, ¿verdad? Las estrellas, estábamos hablando en conjunto. Y tenemos aquí el sustantivo individual, diente, dentadura, letra, abecedario, ave, bandada, estrella, constelación. Aquí ya los hablamos de manera individual y aquí de manera colectiva, ¿verdad? Y vemos otra vez, de nuevo, el sustantivo abstracto. Nombra todo aquello que no se puede percibir mediante los sentidos. Sentimientos y emociones, como el amor, el cariño, la pereza, tampoco la podemos ver, ¿verdad? Pero sí la podemos sentir por medio de los sentidos. Y vemos un ejercicio donde dice, los sustantivos que encuentres en cada oración. Bueno, ¿cuál es el sustantivo? ¿De quién se habla en la oración? De la bondad. Un sustantivo abstracto. Mi papá, papá, sustantivo común. La bandera, bandera, sustantivo común. Sofía, sustantivo propio. Mi hermana, sustantivo común. Aula, sustantivo común. Chofer, mi sustantivo común. Siempre se me olvida de una letra del abecedario. Y vamos a determinar que el sustantivo determina el género y el número. Por ejemplo, género femenino, número singular o plural, depende de cuando estemos hablando. Por ejemplo, acá estamos hablando del género femenino y género masculino, que puede determinar en este caso el artículo la, ¿verdad? La niña, la abuela, la mesa. El masculino, el niño, el abuelo, el tomate. En singular, estamos hablando de un elemento, por ejemplo, un tomate, una mesa. Y en plural estamos hablando de los tomates y las mesas. Estamos hablando de dos o más elementos.
Ahora vamos con el sintagma nominal. ¿Por qué de una introducción acerca del sustantivo del sintagma nominal? ¿Por qué? Porque el sintagma nominal es una estructura y puede ser una palabra o grupo de palabras cuyo núcleo es un nombre o palabra sustantivada. En otras palabras, podemos decir que el sintagma nominal en la oración es el sustantivo. Y si nosotros no sabemos identificar el sustantivo en la oración, no vamos a poder determinar el sintagma nominal. Entonces, en otras palabras, el sintagma nominal es el sustantivo en la oración. Por ejemplo, la casa embrujada. La es un artículo. Casa, que usted ve en negrita allí, es el sintagma nominal, que también es llamado sustantivo. Pero como en este caso yo les estoy pidiendo a ustedes las oraciones, usted va a subrayar sustantivo y va a colocar sintagma nominal. Lo bueno de la vida. Este es un sustantivo, una palabra sustantivada. Entonces, usted la subraya y la coloca como sintagma nominal. También tenemos el sintagma verbal. Bueno, en otras palabras, el sintagma nominal es el sustantivo en la oración. Y el sintagma verbal, como su mismo nombre lo dice, está constituido por un verbo en forma personal o una expresión compleja que funciona como tal y unos complementos que, en su conjunto, desempeñan la función del predicado en la oración. El elemento imprescindible de la oración. Y vemos acá que en el sintagma verbal es el verbo. Y el sintagma nominal es el sustantivo. Entonces, en las oraciones, usted va a identificar el sintagma nominal a un sustantivo y el sintagma verbal un verbo. Usted puede decir, ejemplo, ¿cómo hace para identificar un verbo? Conjúguelo. Por ejemplo, yo juego, tú juegas, él juega, yo río, tú ríes, él ríe. Pero si yo digo la mesa, yo mesa, ¿verdad? Que no concuerda. O sea, hablando de un sustantivo, no de un verbo. Usted ve acá el ejemplo. Una mañana de invierno. Este viernes era la fiesta. Mi hermana llegó tarde. Mi amigo ganó el premio. El río está muy lleno. ¿De quién estamos hablando en la oración? Del premio. Entonces, el premio es el sustantivo. Y acá, el verbo, yo. Él parece, tú pareces, él parece, nosotros nos parecemos, ellos y ellos se parecen, ¿verdad? La niña come, yo como, tú comes, él come. Él es del verbo ser y estar, ¿verdad? Mi hermana lee, el verbo leer, yo leo, tú lees, él lee. El niño corre, yo corro, tú corres, él corre. Y usted puede dar cuenta que el sintagma verbal es el verbo que usted va a subrayar, que en este caso es el sintagma verbal, el mismo nombre lo dice. Y finalizamos con la frase que dice Dios es amor. Dios es sustantivo y amor es una acción. Dios es nuestro refugio, nuestro amparo y nuestra fortaleza en todo momento. Y finalizamos con esta frase que dice, Dios es amor. Tenemos una oración, Dios es amor. ¿De quién estamos hablando? De Dios. Es el sintagma nominal, pero también le podemos hablar acerca del verbo amar, que es el amor también. Un sintagma verbal. Y Dios es amor. Y finalizamos con esto, jóvenes. Recuérdense que el sintagma verbal es el verbo en la oración. Y el sintagma nominal es el sustantivo. Dios estará con ustedes en todo momento. Que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde siempre y bendiciones jóvenes y ánimo siempre. Les deseo lo mejor y que Dios continúe bendiciendo.